Vamos a empezar entonces con este webinar de inteligencia artificial y su impacto en la selección de personal. Y pues bienvenidos a todos ustedes. El objetivo, vamos a la siguiente, por favor, Adri. El objetivo de la conferencia pues es que las empresas conozcan las ventajas que brindan las nuevas tecnologías para sus organizaciones y alinear sus procesos de selección del talento con el fin de poder alcanzar sus objetivos de productividad, optimizando tiempos, costos y esfuerzo, ¿no? Tiempo, dinero y esfuerzo. Idealmente, para eso es que sirve la tecnología y sirven las herramientas de inteligencia artificial. Bienvenidos entonces a este webinar y pues empezamos. Voy a dar una introducción de qué es lo que hacemos en Intelab y por qué podemos hablar de estos temas. Bueno, nosotros proporcionamos información para resolver problemas de integridad en las organizaciones a través de un sistema de inteligencia laboral con base en el uso de datos, tecnología e inteligencia artificial. Entonces, tenemos ya más de 10 años, de hecho tenemos ya 14 años en el mercado, utilizando cada vez más los datos de manera proactiva con el fin de poder ayudarle a las organizaciones en su toma de decisiones. Vamos a estar explorando no solamente qué significa o qué es la inteligencia artificial, sino también para qué sirve, cómo se utiliza, cómo se aterriza, una vez aterrizado, ahora sí que cómo se come y cuáles son los usos más comunes y cómo podemos ir alineando los procesos, porque a final de cuentas podemos adquirir la tecnología, pero si no tenemos alineados los procesos para que funcione correctamente, pues al final de cuentas no aprovechamos entonces todos los datos que nos proporciona este tipo de tecnologías. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio, vamos a empezar con pues lo más simple, ¿no? Un poco, aquí está lo que hemos hecho con el uso de inteligencia artificial, ¿no? Todas las evaluaciones que hemos realizado, toda la data que hemos acumulado a lo largo de más de 10 años en el mercado y cómo es que venimos estudiando el comportamiento de las personas y su evolución a través del tiempo, justamente a través del uso interactivo de los datos. Y vamos con el inicio entonces y lo más sencillo, que es la definición de lo que es la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Porque hay muchas definiciones, hay muchas, híjole, formas en que se le llama, o se entiende la inteligencia artificial, pero lo primero es tener claro cuál es el concepto. Entonces, es una nueva forma para resolver problemas, ¿no? No es una inteligencia mayor a la nuestra, de hecho, es una inteligencia humana potenciada, ¿no? A través de la capacidad de las máquinas. Entonces, un sistema inteligente es capaz de escribir su propio programa una vez que aprende, ¿no? Intenta integrar el conocimiento en tales sistemas y va aprendiendo para poder ir escribiendo nuevas cosas. Un sistema experto definido como una estructura de programación capaz de almacenar y utilizar un conocimiento sobre un área determinada que se traduce en su capacidad de aprendizaje. De igual manera, se puede considerar a la inteligencia artificial como la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones. Básicamente, esas palabras que están en rojo es lo que más traduce lo que es verdaderamente la inteligencia artificial. Y básicamente replica el proceso de un ser humano. La diferencia es que tiene una capacidad de poder recordar más datos o invocar muchísimos más datos que nosotros. Entonces, bueno, coloquialmente el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los usos, digamos, ahorita más conocidos o más practicados ahorita en términos de inteligencia artificial para recursos humanos? No, hay usos de inteligencia artificial ya para muchas otras cosas,
pero digamos que en recursos humanos lo que más se utiliza en este momento, pues son los chatbots, que utilizan algo de inteligencia artificial para ir comprendiendo más rápido los problemas de los clientes o en este caso de los candidatos y proporcionar respuestas eficientes. Asistentes inteligentes, estos que van contestando también en las computadoras o en los chats para ir llevando a los clientes por un proceso, y los motores de recomendación que todos conocemos muy bien a través de los usos que hacemos en Amazon o en Netflix, ¿no? Esos motores de recomendación que se van implementando para ayudar a los procesos de tomas de decisiones basados en decisiones anteriores, ¿no? La inteligencia artificial trata mucho sobre el proceso y la capacidad de pensamiento y el análisis de datos, que sobre cualquier formato función en particular. Y no pretende reemplazar a los humanos, esto es importante, pero sí mejorar significativamente las capacidades a lo que hacemos, y eso pues lo convierte en un activo empresarial muy valioso. ¿Qué quiere decir para nosotros en recursos humanos? En recursos humanos quiere decir que además hay muchas funciones que son demasiado operativas o por decirlo algo, talacheras, que vamos a través del uso de estas tecnologías poder ir dejando de hacer para poder aplicar mejor nuestro conocimiento y nuestro expertise y sacarle muchísimo más provecho a nuestro conocimiento y a las capacidades que tenemos como personas. Si nosotros no tenemos que hacer la talacha o la ejecución, digamos, de procesos mucho más simples, y eso se lo podemos dejar a la tecnología, entonces nuestra capacidad para convertirnos en socio de negocios, ser más estratégicos y poder ayudar más a la toma de decisiones, al análisis de datos. Entonces, nuestro valor en la empresa, la aportación de valor que podemos hacer como recursos humanos, pues incrementa su valor en la organización. Vamos entonces, ¿cómo se ve un proceso, digamos, aterrizado justamente? Tema de inteligencia artificial. Cuando lo utilizamos de manera proactiva, en el caso de Intelab, nosotros le llamamos inteligencia laboral, y básicamente es cómo lo aplicamos, es un ciclo, ¿no? Cuando se aplica la inteligencia artificial a los procesos, es alinear un proceso que es la parte de selección de personal primero, ¿no? Y esos procesos de selección de personal alinearlos de tal manera que vamos simplificando el proceso y dando información suficiente para que las personas puedan tomar decisiones informadas y adecuadas a través de la obtención, además, de mucha información al mismo tiempo. Entonces, pueden a través de obtener información sobre una evaluación, análisis reputacional, referencias laborales y entrevistas, pueden tener todo concentrado en un solo lugar, no tener que estar viendo distintas fuentes, sino todo en un solo lugar con un solo dictamen que ya te suma, y en base a esa información se revisan los datos y entonces se puede tomar una decisión muchísimo más rápido. En casos de áreas en crisis, también se puede diagnosticar a la organización, y si traemos el historial de selección, pues ir armando esos pedazos y utilizando esos datos de manera proactiva para seguir tomando decisiones en cuanto a cómo se resuelve una crisis en la organización en la etapa de diagnóstico, o para ir gestionando a las personas y su evolución a través del tiempo, tomando en cuenta que las personas no somos estáticas y que cambiamos durante nuestra vida de manera continua, ¿no? Si nosotros evaluamos cómo ha cambiado nuestra vida en los últimos 3 años, pues seguro que ha cambiado bastante, no solamente la manera como estamos trabajando, sino cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos consumiendo hoy, qué decisiones estamos tomando. Han variado muchísimo de 3 años para acá. Entonces, ese tipo de evolución es importante, seguirlo conociendo en la organización para poder seguir tomando decisiones adecuadas en cuanto a planes de carrera, desarrollo del personal, en cuanto a
la conformación de equipos de trabajo de alto rendimiento y ir conociendo cuáles son los mejores perfiles para siempre ir regresando esa información y esa inteligencia a la selección de personal, ¿no? Para continuar seleccionando cada vez mejor. Y por otro lado, esa parte analítica de People Analytics que nos va permitiendo ese uso interactivo para utilizar esa información en distintas áreas de negocio que definitivamente nos pueden ir convirtiendo en socios del negocio. Entonces, este es un proceso de inteligencia artificial aplicado a recursos humanos en donde claramente se ve el ciclo de la información. Para que la inteligencia artificial exista, como parte del proceso siempre tiene que haber una retroalimentación sobre qué decisiones tomamos para que entonces la tecnología pueda ir aprendiendo sobre esas decisiones que vamos tomando y también podamos evaluar cómo las tomamos. Y eso va haciendo mucho más rico el proceso. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se ve el futuro de RH? ¿Cómo se veía hace 2 años? ¿Cómo estaba el tema de en qué pensaban invertir las empresas en los próximos años? Y esto es importante porque aunque tenemos en la cabeza todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de la analítica predictiva, la automatización de procesos, es muy curioso porque lo ponen en rubros distintos. Y esto de entrada, pues ya nos levanta ahí, ¿no? Un indicador porque digamos que estas 3 cosas que están divididas y que tienen presupuestos distintos, ¿no? Porque una parte de las empresas están pensando en gastar su presupuesto en inteligencia artificial, otros en la mejora en la automatización de procesos y otros bastante más dinero en lo que sería analítica predictiva. Cuando de entrada por donde hay que empezar es en la mejora de procesos, en evaluar los procesos que necesitamos automatizar o que podemos automatizar. Pero lo primero es evaluar los procesos, porque si no tenemos una idea de qué es lo que tenemos que automatizar, cuáles son los datos que necesitamos, cuál es la información de valor, pues entonces acabamos comprando espejitos. Y eso es bien importante. Lo siguiente es, pues la inteligencia artificial, como vimos, pues es el uso de toda esta información para la toma de decisiones. Entonces, pues vamos a llegar ahí y la analítica predictiva es parte de ese proceso de inteligencia artificial. Entonces, algo importante es conocer muy bien de qué estamos hablando para que luego cuando llegan estas empresas diciendo, te vamos a resolver la vida solamente con estos 3 botoncitos y magia, y resulta que pues, no es tan mágico y no solo eso, pues esa información no necesariamente nos sirve. Primero que nada es entender cuáles son los procesos que tenemos que mejorar. Lo siguiente es en dónde es donde necesitamos meterle la inteligencia y luego vamos a entrar definitivamente al tema de la analítica predictiva porque en base a esa retroalimentación que va recibiendo sobre las decisiones que tomamos y el resultado que vamos obteniendo, entonces vamos a llegar definitivamente a un tema donde ya podamos ser predictivos. Pero antes de eso, no. La analítica predictiva no existe sin esos 2 pasos anteriores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Vamos adelante. ¿Cuáles son las principales tecnologías en las que actualmente invierten las organizaciones en México? Pues tenemos que el 87% son dispositivos móviles, el 90% es en la nube y el 65% es en el Internet de las cosas. ¿Y cuáles se invierten a través de adquisiciones y alianzas? Igual, pues más o menos dispositivos móviles, inteligencia artificial y robótica. Para las empresas, por ejemplo, en donde hay un factor de manufactura, pues definitivamente el tema de robótica se vuelve muy útil. Pero en empresas de servicios, en empresas o en corporativos, digamos, la robótica no la vemos de manera tan común, a menos que estemos adquiriendo chatbots, ¿no?
La digitalización del capital humano es una tarea que todavía está pendiente en las organizaciones, pero sobre todo que tenemos que entender muy bien, porque si no lo entendemos, pues nos podemos ir con espejismos. Es importante no solamente reservar un porcentaje de los ingresos para las inversiones digitales, sino que podamos ir conociendo y metiéndonos en la parte que es realmente lo que nos va a dar valor. Y eso no podemos saberlo si no analizamos el proceso. Y vamos a ir a esa parte ahorita. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos con esta pregunta. Y aquí sí quiero, por favor, que al menos en el chat me contesten. ¿Qué tan extenso es tu proceso de reclutamiento? ¿Cuánto tardan en cubrir una vacante desde su publicación hasta su ingreso? A, hasta 3 semanas, B, hasta 3 meses y C, más de 3 meses. Perfecto, vamos a empezar a ver. Ilse, A, ok, B, ok, 3 semanas, digamos que hasta ahorita es el promedio de lo que tenemos por aquí. Ok, muy bien, pues 3 semanas no está mal, es un proceso suficientemente rápido, pero ¿qué nos pasa de manera muy común? Efectivamente hay veces que hasta 3 meses y tenemos por ahí ya más, empiezan a aparecer más veces, ¿no? ¿Qué nos pasa en estos procesos en donde nos tardamos y teníamos un candidato buenísimo, pero entre que lo conocimos, lo ingresamos al proceso y terminó, resulta que ya le hicieron 2 propuestas más y pues lo perdimos en el camino, ¿cierto? Vamos a ver justamente cómo se ve un proceso. Vamos a la siguiente, por favor, Adrián. ¿Cómo se ve un proceso tradicional? ¿No? Aquí nos vimos buenas gentes y lo pusimos de 10 días, pero la verdad es que sabemos que todos estos procesos llevan pues hasta 3 semanas. Y este proceso lo hicimos sencillito y con todo y eso, si se fijan, tiene muchísimas etapas, muchísimos momentos de decisión, muchísimo talacha en la que pues busco el currículum o busco o postulo la vacante, empiezo a recibir las aplicaciones de los candidatos, reviso los CVs, me gustan, no me gustan, realizo el contacto, le hago una preentrevista, me gusta para la preentrevista y entonces empiezo con las evaluaciones. Y de ahí lo empiezo a meter al proceso y luego, eso sin decir, porque si nosotros aquí lo estamos poniendo solo en la cancha del reclutador, pero si pusiéramos más columnas, ¿no? de involucramiento, pues, y pusiéramos esas columnas, pues significando todas las otras personas o empresas o procesos en los que entran, pues serían muchísimas más columnas hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque utilizamos a veces una plataforma para hacer las evaluaciones psicométricas y luego usamos otra o otro proveedor para los estudios socioeconómicos y nos manda la información. Y a veces nos la manda digital o luego las entrega en folders. Entonces tenemos papel por aquí para revisar, tenemos las evaluaciones psicométricas por acá, tenemos que también imprimirlos entonces para armar el expediente y luego aparte tenemos un checklist en donde vamos teniendo que llenar todo para ver si entonces podemos proceder a las siguientes etapas. Cuando vemos todo eso y la pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo que eso significa, pues entonces esa es una de las cosas que tenemos que evaluar sobre el proceso. Luego, todo ese proceso ya lo llevamos a cabo, todavía ni siquiera lo hemos presentado a nuestro cliente interno, que es quien lo necesita, ¿no? Entonces ya pasamos toda esa etapa, lo citamos a entrevista con nosotros para ver si nos gusta o no. Y ahí, pues, si somos nosotros, pues a lo mejor sí somos muy profesionales y muy objetivos y súper vamos a decir, neutrales e interesados en lo que sucede.
pero eso no es lo mismo para todos los reclutadores. Y siempre existen estas cosas que se llaman sesgos cognitivos. Y a lo mejor tienes un muy buen candidato o una muy buena candidata que tiene 50 años y el sesgo cognitivo nos dice, ay, no manches, ya está muy grande, ¿no? El otro día me decía una persona ¿no? que trabaja para un cliente, nos decía, sí, bueno, y entonces me subo al elevador y se sube conmigo una persona de edad. Y nosotros, pues, cuando dijo eso, dije, pues, un viejito, ¿no? Y en eso siguió hablando y dijo, una persona de edad como de unos 50 años. Y pues yo me empecé a reír porque dije, ay, yo tengo 45, ¿no? Y no es que me sienta joven, pero pues para mí una persona de edad es una persona de 70 años, de 80 años, pero para alguien joven una persona de edad es de 50 años y entonces ya no le clasifica a lo mejor para llenar una vacante de director que esta persona podría ser un gran candidato. Y lo vamos a perder ahí por un sesgo cognitivo inapropiado, porque a lo mejor sí cuenta con todas las credenciales, con todas las capacidades y con toda la experiencia que se necesita para ese puesto, pero nuestro reclutador joven pues ya nos lo descalificó. Entonces, en ese sentido, pues tenemos todos esos riesgos también como parte del proceso que nos quitan objetividad también al resultado y que nos quitan mucho tiempo. Y pues aquí tenemos esa vista del proceso que podemos ir revisando y que cuando llegamos, vamos ahora a la siguiente y lo limpiamos, pues se ve mucho más sencillo. Y sigue siendo igual de complicado, pero pues ya lo facilitamos muchísimo más. Porque si automatizamos el proceso de la postulación, porque hay empresas que ya llegan al nivel de la automatización end-to-end a través del uso de chatbots, muy bien. Otros no tienen ese presupuesto o cuentan con ese lujo, entonces pues no necesariamente se aplica, aunque ya también hay modalidades muy económicos y los chatbots, la verdad es que incluso se pueden comprar ya por paquete. Entonces, si conocemos las tecnologías, el uso y los datos que necesitamos, pues también podemos escoger tecnologías que no sean tan caras, que sean, ahora sí que nos den el mismo resultado y que nos agilicen los procesos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, vamos a suponer que no necesariamente contamos con un chatbot, pero sí contamos con un acceso a una aplicación en donde la gente sí sube sus perfiles y nos los precalifican. Entonces, revisamos esa documentación, nos gusta, le enviamos la liga de evaluación, tenemos todo en una sola plataforma, ahí mismo activamos, nos gusta su resultado de la evaluación, le activamos el socioeconómico, que es el background check, se activa, se obtienen los resultados en 24 horas, me gusta el resultado, le agendo la entrevista al día siguiente, me gusta para la entrevista, lo paso con la persona, con mi cliente interno, le gusta y entonces pues termino el proceso. En vez de en 3 semanas, lo puedo terminar en 3 días. A lo mejor me tardo la semana completa en mandarle la propuesta, pero definitivamente pues ya le corté 2 semanas de trabajo a ese mismo proceso. Si vemos, Adrián, si me ayudas, vemos uno y luego vemos el otro, vean la diferencia y la cantidad de pasos que se eliminan de revisar un solo proceso al otro. Y esto es solamente reclutamiento, ¿no? Pero definitivamente lo primero que se revisa es el proceso y qué resultado queremos obtener. Ahora, muy bien, ya revisamos el proceso, ya tenemos claro qué es ¿no? Una de las cosas que queremos resolver, qué es lo que vamos a automatizar. Lo siguiente es, ¿y qué resultado queremos? Porque luego también es, pues, y los queremos perfectos, los queremos guapísimos, los queremos que sean perfectos para el trabajo, que nos duren toda la vida, que no se enfermen y que nos den magníficos resultados. Entonces,
¿Cómo hacemos eso? Pues para eso hacemos las evaluaciones. Muchas veces para eso los conocemos, para eso hacemos las entrevistas. Entonces, vamos a ver cómo funciona un proceso de estos automatizado y a través cómo el uso de la inteligencia artificial nos va ayudando a capitalizar esto. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos, ¿no? De nuevo, el proceso de inteligencia laboral, en donde evaluamos a los empleados o candidatos en las organizaciones y seleccionamos y retenemos a las personas éticas, pero también con las mejores características para trabajar en nuestra empresa. De nuevo, a través de este data mining que nos ayuda a ir utilizando los datos de manera proactiva para poder entonces tener cada vez más inteligencia en la etapa de selección, pero también en la gestión de las personas. Vamos a la siguiente. Y llegamos al punto de, primero, el resultado de haber automatizado nuestro proceso. ¿Qué hacemos con esos datos o qué nos produce? Pues de entrada, el haber automatizado nuestro proceso ya nos da una visibilidad de los resultados claros de cada una de las personas del equipo de selección, por ejemplo. Entonces ya me da la posibilidad de ver, ok, por zona, cuántos candidatos se están registrando, qué nivel de efectividad de esos candidatos que ellos consiguen pasan a la evaluación y de la evaluación pasan al background check, por ejemplo, para completar el proceso completo. ¿Qué porcentaje termina su proceso? ¿Qué tan efectivos estamos siendo en el proceso? Y aquí lo podemos ver clarísimo, ¿no? Indicadores claros, sencillos, rapiditos, ¿no? Ahora sí que rápido y sencillo, aquí lo tienes. Luego ya lo visibilizaste en cuanto a tus reclutadores, por ejemplo, y en cuanto a las partes de tu proceso. Y aquí está muy simple. Ahora, ¿cómo lo vemos? Vamos a la siguiente, por favor. Aquí está tu gestión diaria, en donde lo tenemos rápido y sencillo. Aquí tenemos a todos nuestros candidatos, tenemos los puestos para los que van, en qué etapa del proceso están, cuáles han sido sus resultados. Aquí están las activaciones. En las acciones definitivamente está la retroalimentación, lo que nos dice cómo te vas comportando, qué tipo de decisiones estás tomando, a quiénes les activas el background check, a quiénes no se los activas, cuántas, ¿no? Hombres sobre mujeres, cuánto estás ingresando, toda la transparencia, digamos, y todos los indicadores que necesitas llevar para tu proceso. Y eso te da toda la facilidad de poder analizar. Vamos a la siguiente. ¿Y cómo se ve en lo individual? Pues en lo individual tenemos concentrado también ya todo su expediente. Aquí vemos de un lado pues la visibilidad de sus evaluaciones, su resultado en las evaluaciones, y del otro lado vemos también su resultado del background check. Entonces, ya lo tenemos armado, ya ni siquiera tenemos que armar un expediente, ya lo tenemos todo digitalizado, ya lo tenemos en línea, ya lo tenemos todo junto y ya sabemos si califica o no para que podamos tomar una decisión en cuanto a contratación si pasa las entrevistas. Las entrevistas siguen siendo importantes, no solamente porque nos da ese sentir de cómo es la persona que vamos a contratar, sino porque ese contacto personal con la persona con la que va a trabajar, es decir, los recursos humanos puede decir me gusta o no, pero a final de cuentas no va a trabajar directamente con nosotros, va a trabajar con el tesorero, va a trabajar con el director de la empresa, va a trabajar. Entonces, en ese sentido, pues es importante pues, que esa persona con la que va a trabajar sí se sienta a gusto con ella, sí tengan esa compatibilidad de caracteres que les va a permitir ser productivos a ambos. Entonces, ese contacto nunca se va a poder sustituir, la verdad, con la tecnología. Podemos hacerlo a distancia, podemos hacerlo a través de otras herramientas también, pero yo creo que nunca se debe perder esa parte también personal para poder tener ese feeling correcto de quiénes son los candidatos más adecuados. Pero ese feeling, donde se va a traducir en conocimiento para seguir automatizando nuestro proceso, es cuando nosotros le damos clic al botón de contratar. Y entonces
inteligencia artificial va a ir aprendiendo cuáles son los tipos de perfiles o qué características conductuales tienen las personas que eligen los distintos directores. Y entonces apoyar después, conforme se va dando ese volumen de datos y acumulación de datos, pues nos va a dar más inteligencia para ir regresando eso al proceso de selección. Vamos a la siguiente, por favor. Y aquí está el tema conductual, ¿no? ¿Cómo están los temas de cómo está el mercado? ¿Cómo estamos nosotros en comparación al mercado? Podemos ver cómo están nuestros empleados, podemos ver cómo están los candidatos que estamos reclutando, cuáles son los riesgos que se están observando, qué tanto podemos tolerar esos riesgos o qué tanto no. Y también de los riesgos que estamos tolerando, por ejemplo, el tema de confundir lo correcto de lo incorrecto, que es el más frecuente, qué estrategia vamos a aplicar para el onboarding en la empresa, toda la vida que va a tener dentro de nuestra empresa para ir mitigando ese riesgo y por lo tanto también ir mejorando las condiciones laborales que tenemos todos. Entonces, en ese sentido, pues conocer también no solamente cómo está el mercado, sino cómo está la gente que estamos contratando, cómo vienen los candidatos, lo podemos filtrar por plazas, qué riesgos tenemos en qué lugares, para poder entonces tomar decisiones de capacitación y de formación de los empleados que también sean más adecuadas y mucho más óptimas para que los resultados en cuanto a productividad y en cuanto a duración en la empresa sean mucho mejores. Vamos adelante, por favor. Y luego, ya que vive con nosotros, pues cómo llegamos a esa gestión de los datos de manera interactiva. Pues cuando podemos rastrear ese avance a través del tiempo, cuando podemos ver cómo nuestras poblaciones van mejorando, qué tanto van absorbiendo la información que les estamos dando, esa formación en la que estamos invirtiendo, las capacitaciones distintas en liderazgo, en trabajo en equipo, qué tanto sí se van reflejando a través del tiempo para ir no solamente mitigando los riesgos, sino sí mejorando en aquellas áreas en donde se necesita mejorar. Y se puede ir gestionando por grupos de riesgo, es decir, empezamos normalmente por donde tenemos el riesgo más alto, ¿no? Primero que nada los riesgos de ilícito, pero luego los riesgos altos y luego vamos trabajando con las otras poblaciones. ¿Por qué? Porque vamos solucionando los distintos problemas que tenemos. Al grado que pues nos pasa que luego ya nuestros clientes no se acuerdan de cuáles eran los problemas que estábamos resolviendo al principio. ¿Por qué? Porque ahora estamos resolviendo otro tipo de cosas. Porque vamos evolucionando, porque nuestras acciones van dando resultados, las estamos pudiendo medir a través del uso de los datos, a través de poder medir la evolución de las personas a través del tiempo y utilizar esos datos para seguir enriqueciendo las decisiones que tomamos en cuanto a gestión del personal. Entonces, realmente es una parte, la parte de selección y cómo automatizamos ese proceso, pero luego también esos procesos de gestión de personas lo vamos alineando a que junto con el uso de datos, el uso interactivo de esos datos que ya obtenemos y que tenemos desde que aplicó para entrar a nuestra organización hasta todo su crecimiento dentro de la organización, pues entonces nos hace mucho más rico el grado de información que tenemos para tomar decisiones objetivas sobre cada persona. No solamente lo que opinan los jefes de esa persona, sino realmente cómo ha evolucionado y cómo ha reaccionado a las distintas acciones de gestión que se han tomado en la organización. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Ya individual, incluso con todo y riesgos de la NOM 035. Entonces podemos ver cómo va evolucionando la persona, si ha mejorado, no ha mejorado, si los programas a los que ahora sí que lo metimos para que, ¿no? O le dimos para capacitarlo, funcionaron o no, si su evolución es igual a la de su área, es superior a la de su área o no, o se está deteriorando, ¿no? ¿Qué tanto sí va mejorando con el paso del tiempo? ¿Cuáles son esas fortalezas que tiene? ¿Cuáles son esos puntos a desarrollar? Y cuáles son esas conductas que tenemos que gestionar para que
esa persona se vaya potenciando mucho más y no se vaya al lado oscuro de la fuerza. Entonces, tenemos esta información, como ven, se va yendo cada vez a más detalle. ¿Qué tanto detalle necesitamos? Pues va dependiendo qué tanto estás utilizando los datos para la toma de decisiones y para esa eficiencia en la gestión del capital humano. Pero por supuesto que el software, la tecnología ya existe. Ahora lo que nosotros tenemos que aprender como recursos humanos es a utilizarla de manera correcta para llegar a ese punto. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué significa, ¿no?, el uso interactivo de los datos? ¿En qué se traduce? Pues esto que veíamos con detalles y gráficas y demás, pues se traduce en el poder utilizar o brindar información también a la organización. Ustedes, al poder utilizar estos datos de manera proactiva, pues nos dan la posibilidad de poder utilizar esto también para que la organización pueda medir sus fuerzas, pueda tomar decisiones importantes y sobre todo en tiempos tan revueltos como estos, pues pueda tomar decisiones correctas y también pueda alocar o ubicar el presupuesto en donde necesita ubicarlo. Vamos a usos prácticos de los datos y cómo se ven ya que los conjuntamos. Y todo esto lo podemos seguir encontrando en tiempo real en nuestra plataforma, ¿no? Pero podemos, por ejemplo, pues el riesgo de confundir lo correcto de lo incorrecto. ¿Cómo está? ¿Mejoró? ¿Empeoró? Pues vemos que ha empeorado, ¿no? Cada vez más. Durante la pandemia se aceleró su deterioro y pues la verdad es que no pinta nada bien en el sentido de quitando el sector industrial que de alguna manera mejoró en el último año, solo 2% tampoco es mucho, es el porcentaje de población que está presentando este riesgo es muy, muy alto. Y en la mayoría de los rubros financieros, pues aumentó. Vamos al siguiente, por favor, también, ¿no? ¿Cómo se ve también o cuáles son esos riesgos principales en la organización? Por ejemplo, ustedes, aquí nosotros lo filtramos, digamos, o lo estamos clasificando ahorita por rubro, digamos, rango, rubro industrial, financiero o logístico, pero ustedes podrían estarlo filtrando en su plataforma, pues de acuerdo a las distintas unidades de negocio que tienen o grupos de edad o especialidades o departamentos dentro de la organización. O sea, depende cómo tienen organizadas sus áreas de supervisión, pues ustedes pueden hacer esta misma separación de grupos para analizar si han mejorado, han empeorado, cómo van, están mejor, están peor, cómo está la gente, cómo están viniendo los candidatos, cómo están las personas que están dentro de su organización. Yo lo que les puedo decir es normalmente son muy parecidos los números de las personas que tenemos, ¿no? que estamos evaluando como candidatos y lo que tenemos dentro. El que las personas tengan trabajo, pues les disminuye ciertos riesgos en cuanto a necesidades, pero eso no quiere decir que no tienen tendencia a confundir lo correcto de lo incorrecto o no tengan tendencia a filtrar información confidencial. Si la organización no aplica estrategias para ir formando una cultura de confidencialidad, ese mismo riesgo que tenemos afuera prevalece dentro de la organización. Vamos adelante, por favor. También aquí está lo que yo les decía, la parte de poder perfilar. Conforme nosotros vamos no solamente tomando decisiones y retroalimentando el sistema, también tenemos esos perfiles que a través de la acumulación de datos nos acaban diciendo cuáles son esos perfiles que tienen menor riesgo, que funcionan mejor para la organización y entonces podemos ir determinando qué es lo que es mejor buscar o cuáles son las características que debemos de tomar en cuenta o que nos rompen mitos, ¿no? Por ejemplo, porque un hombre de 40 años suele ser un gran candidato, digo, sobre mujeres de muchas veces de 20 que dicen, no, es que se va a casar, va a tener hijos, incapacidades, etcétera. Pero resulta
que hoy en día un hombre de 40 años, entre 40 y 60, con pareja, con hijos, o sea, lo que consideramos muy estable, aunque tenga escolaridad baja, pues es un perfil de mucho más alto riesgo en este momento. No es estático, por cierto, este tipo de perfiles va cambiando de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a los datos que vamos analizando, pero hoy es lo que es, ¿no? Eso no quiere decir que debamos de discriminar a todos los hombres de 40 a 60. Eso solo quiere decir que debemos de tener cuidado con la objetividad en las decisiones que tomamos y por lo tanto tomar en cuenta perfiles que muchas veces no nos gustan o consideramos que no necesariamente son los mejores, porque resulta que a lo mejor probablemente sí lo sea si utilizamos los datos. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de automatizar procesos y el uso de inteligencia artificial para la toma de decisiones? Pues que mejoras la efectividad en la selección de tu personal, tienes más información para tomar decisiones informadas, puedes mejorar la gestión de tu talento, puedes ir evolucionando, ir resolviendo distintos problemas, no siempre resolver los mismos, porque también eso nos pasa mucho en recursos humanos, pasan los años y seguimos resolviendo los mismos problemas, pero no evolucionamos porque no estamos realmente resolviendo los problemas de base, ¿no? Podemos disminuir los sesgos cognitivos y eso ayudar a los temas de equidad de género, de gaps salariales. Podemos contribuir mucho más a mejores planes de carrera y desarrollo de las personas. Podemos reducir los costos, no solamente por los tiempos que nos ahorramos, sino porque también optimizamos en fuentes de información, en costos, de proveedores, podemos, o sea, eficientamos muchísimas cosas que van ayudando a que, aunque parece que estás utilizando el mismo presupuesto, en realidad el que lo estés resolviendo más rápido ya te está ahorrando dinero. Pero además, el que te disminuya los problemas que tienes después, una vez que los contratas, que te ocasionan rotación, pues también te está ahorrando dinero. Uso de datos para la optimización de perfiles, optimización de procesos y toma de decisiones y disminución de rotación en la empresa. Tienes muchos beneficios al utilizar este tipo de tecnologías. Vamos a la siguiente, por favor. Y ahora ya les enseñé uno. Aquí les voy a enseñar otro, que es otra forma de hacer un approach a lo que es la inteligencia artificial, el uso de inteligencia artificial, en este caso de manera todavía más proactiva, pero también a través de ese concepto en donde más activamente no eres reactivo, sino eres proactivo y tienes un sistema de información funcionando a tu favor para tener, digamos, simplificar tus procesos de reclutamiento y selección. Aquí sí ya entramos a temas más incluso de reclutamiento. Y JobLab es un sistema que les va a ayudar a la búsqueda de empleo, en donde todo el proceso va a iniciar mediante la creación de una entidad vacante. Ustedes dan de alta, o sea, como empresas, las empresas van a dar de alta los puestos de mayor volumen de contratación y en base a eso, vamos a la siguiente, va a estar creando con el uso de algoritmos, inteligencia artificial, etcétera, pues va a ir preseleccionando a la gente y formándoles listas a las empresas en donde la gente ya va a estar precalificada en los puestos que ustedes están buscando. O sea, en lugar de ustedes tener que ir y postular la vacante, aquí ustedes ponen qué vacante están buscando y más bien empiezan a recibir candidatos, pero que ya vienen precalificados de acuerdo a las características que las empresas necesitan, con los reportes y con todos los temas de integridad y la incluso documentación que son necesarios para contratación, para que si les gustan esos candidatos, pues ya tengan ese proceso de tenerles que mandar la liga, tenerles que hacer la evaluación. Aquí ya van a venir precalificados. Ya nada más les activan el background check, les gustan los resultados y lo pueden pasar directo a entrevista. Automatiza todavía mucho más el proceso, simplifica el proceso de reclutamiento y selección
y va sobre estas mismas bases de automatización. Y sirve para dar un mayor valor agregado y que ustedes puedan utilizar distintas tecnologías para pues la ejecución de su trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, pues voy a cerrar con este videíto y pues vamos ahora. Listo, ponle play. Muy bien. Pues ahora sí, abrimos los micrófonos y si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto podemos comentar estos temas. Muy bien. Pues espero que hayan encontrado esta información de utilidad y que les haya servido para conocer pues, procesos de inteligencia artificial ya aplicados al tema de selección, gestión y prevención de riesgos del factor humano, ¿no? A todo lo que es gestión del capital humano y las alternativas que se tienen hoy, ¿no? ¿Qué tan accesible es para una empresa pequeña? Pues en realidad es súper accesible. La tecnología, todas estas tecnologías, la ventaja que tienen es que ya funcionan, la mayor parte, funcionan más como software as a service. ¿Qué quiere decir? Que funcionan en base al consumo que tiene cada empresa. Entonces, tú consumes poquito, pagas poquito. Consumes mucho, pagas mucho, ¿no? Entonces, son economías de escala y pues eso facilita que podamos utilizar estas tecnologías. Todo esto rompe paradigmas. Entonces, ayer me pasaba con una persona que me dijo, ay, no, me voy de vacaciones, estaba muy emocionado y me dijo que se iba de vacaciones por primera vez en 5 años y tenía mucho tiempo planeándolo y me dijo, y le dije, ah, muy bien, ¿a dónde te vas? A Puerto Escondido. Ah, muy bien. Le dije, oye, pues ¿y cómo te vas a ir? ¿Te vas a ir en avión o te vas a ir en coche? Me dijo, no, me voy a ir en coche porque es muy caro y pues mejor me voy en coche. Le dije, sí, pero el avión a Puerto Escondido no es muy caro. A Huatulco, le dije, no es nada caro. Ah, sí, le dije, pues sí, más o menos, si son 2 personas, pues te sale lo mismo o te sale más barato ir en avión que ir en coche. Dijo, claro que no. Nos metimos al sitio, ¿no? A un sitio que hace los comparativos, y pues se dio cuenta que era más barato ir en avión que ir en coche. Entonces, esos son los mitos que hay que romper en este tema. En cuanto al uso de tecnologías, muchas veces pensamos que no son alcanzables, pero en realidad sí lo son. El tema es acercarnos, cotizar y hacerlo como un elemento deseable. Una de las cosas, por ejemplo, como va a funcionar JobLab, va a funcionar de acuerdo a candidatos escogidos. Entonces, pues ustedes compran, ¿no? Las empresas pequeñas van a poder elegir, pues, cuántos candidatos necesitan al año, en base a eso comprar bolsas de candidatos que van a querer adquirir durante ese año y pues si te los acabas antes, pagas más, o sea, compras más, ¿no? Pero a final de cuentas, pues no te va a ocasionar el uso de estas tecnologías tan eficientes, pues no ocasiona un gasto tan fuerte para las empresas. Todo lo contrario, adicional a todo lo que nos ahorra. Entonces, pues hay que aprovechar. Espero que lo hayan encontrado de utilidad y pues encantados de recibirlos por aquí en el siguiente webinar. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un gran miércoles 21 de septiembre. Gracias a todos.